Mujeres Asesinas es una serie de televisión original de Argentina, del género drama, suspenso y policial. La misma mezcla de ficción y realidad está inspirada en el libro Mujeres Asesinas de Marisa Grinstein, que documenta casos reales de homicidios perpetrados por mujeres, cuya primera emisión fue el 19 de julio de 2005 y la última el 25 de marzo de 2008. Contando con un total de 78 episodios divididos en 4 temporadas. Bajo la productora de Polka y Adrián Suar, esta se emitió por la pantalla de El 13 y fue una de las series más vistas en Argentina, debido al realismo que plasmaban los actores al interpretar los papeles de una manera brillante, de los cuales se destacan famosos actores argentinos como Mirta Busnelli, Luis Machín, Cristina Vanegas, Leticia Brediche, Julieta Díaz, Dolores Fonsi y muchos más que junto a la gran producción que tuvo y la banda musical a cargo de Bebe con su emblemático tema Malo en las primeras 2 temporadas, La vida te da de Amparanoia en parte de la segunda temporada y Fui tu madre y tu mujer de Teresita Martínez Zuviria en las últimas 2 temporadas. Logró convertirse en una de las series más vistas de Argentina en su época. Esto le valió ser galardonada con el premio Martín Fierro de Oro, máximo galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiodifusión Argentina. El formato fue vendido a Colombia, México, Ecuador e Italia, las cuales también sacaron sus versiones al aire. Lo más llamativo de esta serie fue que se inspiraba en casos totalmente reales, como ya mencioné, y seguramente alguna vez viéndola te preguntaste de dónde sacaron las historias. Bueno, en esta saga me dedicaré a contarles las verdaderas historias de las cuales se inspiraron las mujeres asesinas que vimos en pantalla. Como ya saben, la realidad supera la ficción. Es por eso que no podían dejar de plasmar en la pantalla estos casos, ya que fueron dignos de películas de horror y Polka lo hizo perfectamente, haciéndonos sentir todo lo que veíamos en cada capítulo. Así que sin más, comencemos con el capítulo de hoy. Clara, interpretada por Cecilia Roth, está casada con Eduardo, interpretado por Luis Machín. En el matrimonio hay más tintes negros que rosas, ya que Clara está enferma de los celos, además de padecer otros trastornos mentales. Esta está en tratamiento psiquiátrico, pero no sigue las indicaciones de su médico, por lo que su condición, en vez de mejorar, solo empeora. Su marido no la engaña, pero ella cree firmemente que sí, e imagina en su cabeza que la amante de este se llama Zulema y que esta, además, es la vecina. Clara se obsesiona con dicha vecina, así que la persigue constantemente y la acusa de ser la amante de su esposo. Hasta incluso le pide sus documentos de identidad para corroborar que ella no es Zulema, pero esta se rehúsa a dárselos y la trata como una loca. Después de 2 meses de seguirla por todos lados y pedirle los documentos, Ana, el nombre real de la vecina, está harta y con miedo, así que le pide ayuda al marido de Clara, pero este no hace nada al respecto. La denuncia a la policía, pero como las pruebas no son del todo graves, la policía tampoco hace nada, por lo que esto conduciría a una tragedia. Una mañana, Clara se levanta con el único objetivo de apuñalar a la supuesta Zulema. Toma un cuchillo de cocina y entonces va a buscar a la supuesta Zulema. La ve entrando al ascensor y se mete con ella. La apuñala repetidas veces mientras el ascensor va bajando, causándole la muerte de forma casi inmediata. En la escena final, Clara se acuesta al lado de su marido, toda ensangrentada y con una sonrisa, creyendo en su cabeza que ya Zulema no intentaría separarlos. La historia real es igual o incluso más escalofriante y muy triste. Todo comenzó cuando Eduardo se casó con Clara. Esta era distinta al principio de la relación. Creía de verdad que Eduardo era el mejor hombre del mundo, pero Clara comenzó a delirar. No supo cómo reaccionar cuando sintió que su marido, ese señor brillante, dueño de una empresa mediana, mantenía relaciones con otras mujeres, con ligeras variaciones. Ese era el discurso que Clara repetía entre sus amigas. Pero lo peor era que tales engaños no existían, sino que Clara los iba imaginando.
Clara estaba tan obsesionada con esta idea que ideaba métodos extremos para que su marido no saliera, aunque era en vano todo eso, ya que él nunca la engañó. Lo más inquietante de todo fue que su marido no hizo nada para persuadirla de su locura. Ni siquiera se molestaba en ponerle un alto a esas locuras. Estaba sumamente fastidiado, pero por algún motivo seguía con ella. Una tarde la llevó a un psiquiatra para que la tratara. Clara, como era de esperarse, pensó que solo lo hacía para seguir ocultando su supuesto engaño. Creía que su esposo y el médico confabulaban en su contra. El profesional le diagnosticó un delirio celotípico grave y le recetó unos medicamentos que ella tendría que tomar por propia voluntad, cabe resaltar, en su casa, cosa que fue un grave error, ya que una persona que no está en sus cabales jamás podría hacerse cargo de tomar la medicación por sí misma. Así que a los medicamentos los desmenuzaba y los tiraba. Ese fue un error muy grave dentro del tratamiento de Clara, por lo cual este no funcionó. Mientras tanto, Clara se inscribió en la Facultad de Medicina. Entró en 1986. Ella obtuvo el 7º mejor promedio. Era brillante, pero ella abandonó los estudios ya que estaba ocupada con otros asuntos. Estaba demasiado ocupada en perseguir a su marido y a supuestas amantes. Con el correr de los meses, Clara adoptó la costumbre de llevarse por pálpitos. Veía alguna mujer en la calle que le parecía acorde a las exigencias estéticas de su esposo y la perseguía durante cuadras, llegando inclusive a agredir o insultar a varias. Fueron épocas de mucha paranoia. Las amantes se multiplicaban y no le dejaban tiempo para hacer una vida normal. En tanto, el marido, con paciencia, aguantaba, pero un día decidió que tenían que mudarse. Pensó, tal vez con cierta inocencia, que cambiar de barrio calmaría a su mujer. A veces salía a la calle sin pañuelo y sin peluca, luciendo su calvicie, porque Clara estaba calva. Ese era otro motivo por el cual creía que su marido buscaba mujeres más atractivas. Estos se mudaron a Flores, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, a un edificio. Clara seguía alerta. Con la mudanza, lejos de mejorar, solo empeoró. Una tarde, al volver a su edificio, se topó en la entrada con una mujer. Tenía 42 años, era rubia, atractiva, con cabello hermoso. Estaba vestida con un traje sastre gris claro de falda ajustada y algo corta. Clara, que en esa época había recuperado parte de su cabello, estaba sin peluca, pálida, vestida de jogging rosa pálido que le colgaba sin gracia. Ella misma fue consciente de la distancia abismal que existía entre su aspecto y la belleza de la otra. Al igual que Clara, se había mudado hacía muy poco tiempo a ese edificio. Su marido había muerto, sus hijos estaban casados y ella compartía el departamento con su suegra, una mujer que estaba por cumplir 90 años. Cuando ésta vio a Clara, le llamó la atención su aspecto, por lo que no pudo dejar de mirarla, lo cual para Clara fue una señal irrefutable. La rubia esa tenía algo que ver con su marido. Fue allí donde comenzó la tortura para la vecina. Clara se convenció definitivamente de que ella era una tal Zulema, la amante imaginaria de su marido. Por más que la mujer lo negó, Clara no le creyó. Al día siguiente, un sábado, empezó la persecución. Clara comenzó a perseguirla a todos lados exigiéndole que le mostrara los documentos para corroborar si era Zulema o no, y que así el problema se terminaría. Pero ella se negaba, por lo que Clara comenzó a sospechar aún más de que ella y su marido mantenían relaciones carnales. La supuesta Zulema era ejecutiva de cuentas de una empresa ubicada en Pilar. Tomaba un taxi o un colectivo hasta un lugar donde pasaba a recogerla con una combi. A las 9 ya estaba instalada en su oficina del primer piso. Su escritorio daba a un gran ventanal, desde donde podía ver un jardín lleno de flores. Esa mañana, una vez que se instaló en su sillón, se le ocurrió mirar hacia afuera y la vio a Clara. Esta sabía todo su recorrido, todos sus movimientos, sus horarios y todo lo que la vecina hacía en su día a día. La vecina, de nombre Ana, estaba asustada, paranoica con que la loca le iba a hacer algo, así que decidió hablar con el marido de esta. Se le plantó y le dijo todo lo que pasaba, pero este no le dio mucha importancia, alegando que su mujer
no era peligrosa, que solo estaba enferma. Esto, por supuesto, no calmó a Ana, ya que su desesperación y miedo aumentaron. Ella casi se echa a llorar, ya que el marido de Clara hacía como si todo estuviera bien. Con los días, todo se agravó. Clara perseguía sin descanso a Ana. Se le paraba frente al trabajo cada mañana y le pedía los documentos en el mercado, la panadería, la farmacia y en todos los lados donde ella acudía. Un viernes por la noche, la mujer decidió dejar sola a su suegra e ir al cumpleaños de su prima preferida. Era una de sus primeras salidas después de la muerte de su marido. Se puso un vestido celeste, algo ajustado, un tapado negro y se fue a la fiesta, en Quintana y Callao. En el taxi iba mirando el barrio donde vivía esta prima. Siempre le había gustado esa zona de Buenos Aires y, por unos momentos, se olvidó de la loca, que a esa altura ya se había convertido en una pesadilla. Se quedó en la fiesta hasta las 3 de la mañana. A esa hora decidió irse, antes que nadie, porque no quería dejar tanto tiempo sola a su suegra. Bajó, se acercó a la calle para ver si aparecía algún taxi y escuchó otra vez la voz de Clara diciendo: «Dame de una vez los documentos. Basura, mostrámelos». Esta se abalanzó sobre un taxi, subió, cerró la puerta con desesperación y le dijo al taxista que arrancara rápido. Pero Clara ni siquiera intentó subir, se quedó parada en la vereda, siguiendo al taxi con la mirada. Al otro día fue a la comisaría a hacer la denuncia. Contó que había una mujer loca y pelada que la seguía a sol y sombra, que le pedía los documentos y la creía la amante de su esposo. Pidió protección. La miraron con escepticismo y le contestaron que a lo mejor era ella misma la que estaba nerviosa, la que imaginaba cosas. Le explicaron que no tenía por qué preocuparse y le rogaron que no volviese a aparecer por ahí, sugiriéndole una vez más que la que estaba loca era ella. Al salir de la comisaría, como para calmarse, la mujer entró en un bar y de nuevo apareció Clara pidiéndole los documentos. Este acoso en la vida real era mucho más fuerte que como se mostró en el capítulo. Era realmente desesperante. La mujer estaba totalmente concentrada en vigilar los movimientos de su vecina, con lo cual tenía menos tiempo y menos energía para molestar a su marido. Y él, aunque estaba al tanto de la actitud de su esposa, no pensaba más que en sí mismo, ya que por fin ella estaba entretenida en algo más y lo dejaba en paz. Ni por un momento al hombre se le ocurrió pensar en la angustia de la vecina o en el peligro potencial. Prefería pensar en otra cosa, en lo que a él de verdad le interesaba: ver partidos de fútbol, hacer bien su trabajo, tomar café con sus amigos. Una semana más tarde, sin que la persecución hubiera cedido un poco, Ana comenzaba su rutina de siempre, con miedo, desde que todo comenzó. Pero ese día se desencadenaría la tragedia a la que tanto le temía y a la cual nadie hizo caso. Salió al pasillo, llamó al ascensor y esperó. En cuanto llegó, abrió la puerta y sin mirar se metió. Adentro estaba Clara, con un cuchillo de cocina en la mano. Las puñaladas que le propinó fueron más de 60, así que fue con total odio y alevosía. Mucha gente del edificio escuchó los gritos y aullidos de la víctima. Una vecina se acercó a la puerta de su propio departamento y por la mirilla vio el ascensor abierto. Vio a Ana tirada y a una mujer calva que la acuchillaba sin piedad. Entonces llamó enseguida a la policía. En tanto, una vez que Clara calmó su furia asesina, bajó en el mismo ascensor en el que estaba tirado el cadáver de la mujer y fue a su propio piso. Se sacó la ropa ensangrentada y la dejó en el lavadero. Enjuagó el cuchillo tramontina y lo dejó en su lugar. Fue a su cama, donde su marido todavía dormía, y se acostó con él. Una hora más tarde, el matrimonio se despertó por los golpes en la puerta. Era la policía. La mujer negó los hechos, respaldada por el marido, que juraba que su esposa estaba durmiendo con él y que no se había levantado en toda la noche. Pero uno de los oficiales ya había encontrado la ropa ensangrentada. No había duda, Clara había asesinado a la vecina por celos. Después de un juicio rápido, la mujer fue declarada inimputable y terminó internada en el Hospital Moyano. Cuando una psicóloga forense se acercó a verla, la mujer se mostró indignada, alegando que la mató porque no le quiso mostrar los documentos y que si lo hubiera hecho, de haber salido de la duda de si era Zulema o no, no la habría matado. El capítulo fue fiel a la historia real
Y es indignante saber que este fue un crimen que pudo haberse evitado de muchas formas, pero lamentablemente nadie hizo nada por la mujer. Tal vez al ver que los demás no hacían nada, debió mostrarle los documentos, ya que ella no era Zulema y tal vez así no hubiera tenido tan fatal desenlace. Si les gustó el video, denle like y compártalo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirme en Facebook y nos vemos en el próximo video.